Educación para un mejor empleo. Clase número 10. Refuerce las técnicas de estudio. Principios, técnicas y hábitos de capacitación. Elija un lugar y un horario para estudiar. Recuerde lo aprendido. Lea y escriba eficazmente. Supere el hábito de postergar las cosas. Prepárese para los exámenes. Ofrezca en su hogar una oración para comenzar y a continuación cantaremos un himno. Informar. Compromisos de la semana anterior. Poner en práctica y compartir el principio de mi fundamento de la semana anterior. Actualizar mi plan de autosuficiencia según resulte necesario. Aplicar alguno de los siguientes hábitos o técnicas. Entender lo que se requiere, entender mi estilo de aprendizaje o controlar el estrés. O aplicar otro hábito o técnica que hubiera elegido la semana anterior. Ponerme en contacto con mi compañero de acción y apoyarlo. Paso 1. Evaluar con su compañero de acción. Dedique unos minutos a evaluar sus esfuerzos para mantener sus compromisos de esta semana. Utilice la tabla "Cómo evaluar mis esfuerzos" que aparece al principio de este cuaderno de ejercicios. Comparta su evaluación con su compañero y analice con él o con ella la pregunta siguiente. Entonces, él o ella pondrá una inicial donde se indique: ¿qué desafío tuvo para mantener sus compromisos esta semana?
Paso 2. Informar al grupo. Después de evaluar sus esfuerzos, informen sus resultados en los comentarios del video. Anote los compromisos de la semana pasada de color verde. Paso 3. Compartir sus experiencias. Ahora compartan en los comentarios del video lo que aprendieron al esforzarse por guardar sus compromisos durante la semana y responda a las siguientes preguntas. ¿Qué experiencias tuvo al aplicar y compartir el principio de mi fundamento? ¿Qué aprendió al actualizar su plan de autosuficiencia? ¿Qué aprendió al aplicar alguna técnica o hábito? ¿De qué manera le ayuda a trabajar con un compañero de acción? Paso 4. Elegir compañeros de acción. Elija un compañero de acción del grupo para la próxima semana. Por lo general, los compañeros de acción son del mismo sexo y no son familiares. Dedique unos minutos ahora a conocer a su compañero de acción. Preséntese y analicen cómo se comunicarán durante la semana. Luego, anoten cómo y cuándo se pondrán en contacto el uno con el otro esta semana. Principio de mi fundamento. Demostrar integridad. Lea las escrituras y después de ver el video, responda las preguntas. Creemos en ser honrados. Artículo de fe número 13. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Job 27, 5. Y quisiera que recordaseis que el que de entre vosotros pida prestado a su vecino, debe devolver aquello que pide prestado, de acuerdo con lo que prometa, pues de lo contrario, cometeréis pecado y tal vez hagáis que vuestro vecino peque también. Mosía 4:28. En cierta ocasión, el Salvador preguntó a sus discípulos, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Esta es una pregunta en la que mi padre me enseñó a reflexionar detenidamente. De pequeño, mis padres me asignaban tareas en la casa y me daban un poco más de 50 centavos a la semana por el trabajo hecho y lo utilizaba para ir al cine. Una entrada costaba 25 centavos para un niño de 11 años. Me quedaba con 25 centavos para golosinas que costaban 5 centavos cada una. Una película y 5 golosinas. No podía haber nada mejor. Todo estaba bien hasta que cumplí 12 años. Una tarde, estando en la fila, vi que la entrada para un niño de 12 años era de 35 centavos, y eso significaba 2 golosinas menos. Sin estar dispuesto a hacer ese sacrificio, pensé, tienes el mismo aspecto que hace una semana. Me acerqué y pedí la entrada de 25 centavos. El cajero ni se inmutó y yo compré mis 5 golosinas de siempre en vez de 3. Encantado con mi logro, corrí a casa para contarle a mi papá sobre mi hazaña. No dijo nada mientras le conté los detalles. Al terminar, sencillamente me miró y dijo, «Hijo, ¿venderías tu alma por una moneda?» Sus palabras traspasaron mi joven corazón. Esa es una lección que nunca he olvidado. Responda las siguientes preguntas y registre en su cuaderno personal. Medite. ¿Por qué ama el Señor a los que tienen integridad de corazón? Analice. ¿Qué significa tener integridad? ¿Cuáles son algunas maneras pequeñas en que las personas se entregan su alma para obtener cosas en esta vida?
actividad. Califíquese a sí mismo en los siguientes 8 aspectos de integridad. Coloque un número junto a cada enunciado que indique con qué frecuencia actúa de esa manera. El número 1 significa nunca. El número 2, a veces. El número 3, a menudo. Y el número 4, siempre. Por ejemplo, en el primer ítem, ¿cumplo con todos mis compromisos, convenios y promesas? Si usted lo hace siempre, coloca un 4. Si lo hace a menudo, coloca un 3. Si lo hace a veces, un 2. Y si nunca cumple con sus compromisos, se coloca usted mismo un 1. Vamos a llenar los espacios como un ejemplo ficticio. ¿Cumplo con todos mis compromisos y convenios y promesas? A veces. Entonces, se puso un 2. ¿Soy totalmente sincero en lo que digo y los registros que llevo? Un 2. A veces. ¿No exagero para hacer ver las cosas mejor de lo que son? A menudo. Entonces, un 3. ¿Devuelvo todo lo que pido prestado y no tomo cosas que no me pertenecen? A menudo. Un 3. ¿Soy totalmente fiel a mi cónyuge en palabras y de hechos? Sí, siempre. Un 4. ¿Nunca hago trampas, aun cuando sé que no se me descubrirá? ¿Sea sincero? A menudo. A veces. A menudo. 3. Si encuentro algo que no me pertenece, ¿lo devuelvo a su dueño? No es mío, lo devuelvo siempre. Un 4. ¿Siempre devuelvo dinero que pido prestado? A menudo. Tal vez a veces no lo he devuelto. Bueno, un 3. Si hay algo que usted nunca cumple, tiene que colocarse un 1. Este ejercicio es personal, por lo tanto, sea sincero para que vea dónde debe mejorar. Continuemos. Cita del elder Joseph B. Whitling. La integridad. Liaona, julio de 1990, página 38 a la 41. Leamos. Creo que el ser íntegro es hacer siempre lo bueno y correcto, sean cuales sean las consecuencias inmediatas. Es ser justo desde lo más profundo del alma, no solo en las acciones, sino, y más importante aún, en los pensamientos y el corazón. El mentir un poco, hacer un poco de trampa o sacar injustamente un poco de ventaja no son hechos aceptables ante el Señor. La recompensa máxima de la integridad es la compañía constante del Espíritu Santo, quien nos guiará en todo lo que hagamos. A continuación, comprométase. Comprométase a hacer las siguientes tareas durante la semana. Marque la casilla al completar cada tarea. Mejore en uno de los 8 aspectos considerados en la lámina anterior, con notas del 1 al 4. Comparta con sus familiares o amigos lo que ha aprendido hoy en cuanto a la integridad. Aprender. En la última reunión aprendió acerca de cómo entender y cumplir las expectativas. En la reunión de hoy aprenderá hábitos de estudio que le ayudarán a tener éxito en su programa de capacitación. Reforzará sus técnicas de estudio al hacer lo siguiente. 1. Elija un lugar y un horario para estudiar. 2. Recuerde lo aprendido. 3. Lea y escriba eficazmente. 4. Supere el hábito de postergar las cosas. Y 5. Prepárese para los exámenes. Elija un lugar y horario para estudiar. Analice. ¿Cuándo y dónde estudia? ¿Tiene la impresión de que su estudio resulta eficaz en esos lugares y horarios? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Fijar horarios de estudio constante le ayudará a tener éxito en sus estudios o programa de capacitación. Busque lugares limpios, tranquilos y bien iluminados en los que pueda estudiar sin distracciones. He aquí, mi casa es una casa de orden, dice Dios el Señor,
y no de confusión. Doctrina y Convenios 132.8. El santificar el día de reposo aumentará su fe y mejorará su aprendizaje. Evite realizar tareas académicas el día de reposo. Actividad. Elija lugares y horarios para estudiar con regularidad. Paso 1. Anote sus 2 mejores lugares para estudiar. Paso 2. Anote sus 2 mejores horarios para estudiar. Paso 3. Enumere los problemas o las distracciones que pueden impedirle estudiar en los lugares y en los horarios mencionados. Utilice la siguiente plantilla. ¿Qué podría impedirme estudiar? Ejemplo, mis hijos hacen ruido. ¿Cómo resolveré esa dificultad? Estudiar antes que mis hijos se despierten. Paso 4. Analice con un compañero de acción cómo puede resolver esas dificultades. Tenga en cuenta los pasos de resolución de problemas evaluados en uno de los principios de mi fundamento. Como estudiar requiere tiempo, tendrá menos tiempo para hacer otras cosas. Tendrá que decir no a algunas actividades para poder obtener buenos resultados en sus estudios. 2. Recuerde lo aprendido. Hay muchas formas de memorizar, aprender y retener información. A continuación, se presentan varios métodos. Repasos programados. Lea y recuerde la información repetidamente durante un extenso periodo de tiempo. Por ejemplo, la información nueva, lea o aprenda algo en clase y tome notas. Una hora después, dedique 10 minutos a repasar sus notas. Un día después, dedique 10 minutos a repasar de nuevo. Haga un resumen de las notas. Una semana después, dedique 10 minutos a repasar de nuevo. Y un mes después, dedique 10 minutos a repasar de nuevo. Ya deberían recordarlo muy bien. Tarjetas de estudio. Escribe ideas, citas, datos, fórmulas y reflexiones en tarjetas o fichas indexadas. Y luego repáselas periódicamente. Por ejemplo, AFU escribió fórmulas eléctricas en tarjetas como ayuda para recordarlas y las repasa muchas veces al día. A continuación se presentan un ejemplo de cómo AFO utiliza sus tarjetas. Anota un término de estudio en el frente de la tarjeta y las fórmulas en el reverso, de esta manera. Ahora podemos verlas en las imágenes. Relacione lo aprendido con algo que ya sepa. Relacione algo que no le resulte familiar con algo que ya sepa. Por ejemplo, Estefano estudiaba términos informáticos y no sabía lo que era un algoritmo. Leyó que se trata de un proceso o conjunto de reglas a seguir, en particular por las computadoras. A Estefano le gusta cocinar y el hecho de que una computadora usara un algoritmo le recordó cuando alguien sigue una receta. Eso le ayudó a recordar. Enseñe lo aprendido. Comparta con alguien lo que está aprendiendo. Eso le brindará la oportunidad de entender y recordar mejor la información nueva. Un fin de semana, en casa de sus padres, Afu enseñó a su padre cómo reparar un artefacto de iluminación que llevaba mucho tiempo sin funcionar. Aplique lo aprendido. Poner en práctica lo que aprende le ayuda a recordarlo. Si aprende una palabra nueva, úsela varias veces. Si aprende a reparar un motor, repare un motor lo antes posible. Cuando una vecina comentó a Rachel cierto problema legal que no entendía, ésta pudo explicárselo gracias a algo que había aprendido esa misma semana. Analice qué experiencias ha tenido con alguno de estos métodos u otra forma de recordar. Lea y escriba eficazmente. La lectura es importante en su capacitación. Mejorar sus técnicas de lectura lo ayudará a entender mejor y a recordar las cosas que aprenda. La actividad siguiente le ayudará a encontrar formas de mejorar sus técnicas de lectura.
Actividad. Paso 1. Lea la siguiente cita del presidente Henry B. Eyring. Al leer, subraye los puntos que considere más importantes, haga anotaciones en los márgenes o haga otras cosas que le ayuden a entender. La conversión al Evangelio de Jesucristo trae consigo un deseo de aprender. Es el fruto natural de vivir el Evangelio de Jesucristo. El Señor y su Iglesia siempre han impulsado la educación para que aumentemos nuestra capacidad de servirle a Él y a sus hijos, sean cuales sean los talentos que tengamos. Él tiene un servicio que cada uno de nosotros debe prestar y el hacerlo bien siempre requiere aprendizaje, no solo una vez o por un tiempo limitado, sino en forma constante. Podemos esperar que su gracia nos asista por medio del ayuno, la oración y el trabajo arduo. Eso significa que aprenderemos más rápidamente y desarrollaremos nuestras destrezas más allá de lo que podríamos hacerlo solo con nuestra capacidad natural. Nuestra prioridad debería ser el aprendizaje espiritual. Recuerden, ustedes están interesados en la educación, no solo para esta vida mortal, sino para la vida eterna. Cuando vean esa realidad con claridad, pondrán la formación espiritual en primer lugar y sin despreciar la formación secular. De hecho, trabajarán más arduamente en su formación secular que si lo hicieran sin esa visión espiritual. Paso 2. Resuma lo que cree que el presidente Eyring ha enseñado. Paso 3. Contáctese con su compañero de acción y compruebe cómo han marcado el texto para mejorar sus técnicas de lectura. Analizar. ¿De qué otras maneras puede mejorar sus técnicas de lectura? El saber escribir bien también es importante para su formación académica. Al escribir, asegúrese de que su estilo satisfaga las expectativas del instructor. Hay tres estilos principales de tarea de escritura: informativo, creativo, argumentativo. Escritura informativa. Organice la información y haga que las ideas complejas resulten fáciles de entender. Por ejemplo, se asignó a Estefano una tarea de escritura informativa sobre comida. Escribió sobre la historia de su comida favorita y algunos hechos interesantes al respecto. Escritura creativa. Escriba sus propias ideas, pensamientos originales y cosas que la gente podría considerar interesante. La siguiente tarea de Estefano consistía en escribir de forma creativa sobre su comida. Estefano escribió sobre el sabor, la textura y el color de su comida favorita, de una manera divertida e interesante. Escritura argumentativa. Escriba de manera que motive, convenza o persuada a alguien a hacer algo o a pensar de una forma determinada. Para hacer eso eficazmente, tiene que conocer hechos y puntos de vista opuestos y ser capaz de justificar su argumento. Estefano sostuvo en su tarea de escritura argumentativa que todos los turistas deberían probar su comida favorita debido a su sabor peculiar y a su valor cultural. Actividad. Ahora es su turno para la tarea de escritura. Paso 1. Piense en una comida que le guste. Paso 2. Elija uno de los estilos de escritura: informativo, creativo o argumentativo, y dedique 2 o 3 minutos a escribir sobre la comida que eligió en el paso 1. Paso 3. Comparta su texto con otro integrante del grupo o su compañero de acción. Analizar. ¿Cómo puede ayudarlo a tener éxito en el programa de estudios, reforzar su manera de escribir?
4. Supere el hábito de postergar. Utilice su tiempo y energía sabiamente para completar las tareas. Evite el hábito de postergar las cosas. Siga mientras dure el día. Doctrina y Convenios 6.3. Analizar. ¿Cuáles son algunas razones por las que postergamos las cosas? Actividad. ¿Qué tan bien terminan las tareas? Haga un círculo alrededor de la palabra que mejor describa la frecuencia con la que hace estas cosas. Nunca, a veces, con frecuencia o siempre. ¿Hago preguntas hasta que entiendo completamente las tareas? Cuando escribo tareas o proyectos, escribo las fechas de entrega en un calendario y planeo los pasos para llevarlos a cabo. Me aseguro de saber cómo se evaluará la tarea e investigo y hago todo lo necesario para obtener buenos resultados. Me esfuerzo por hacer mis tareas sin demora, no postergo las cosas. De ser posible, comparto mi progreso con el instructor y pido ayuda si la necesito antes de la fecha de entrega de la tarea. Cuando finaliza una tarea, tiene un sentimiento de satisfacción. A continuación se presentan varias maneras de lograr hacer las cosas. 1. Haga primero lo más complicado. Haga primero el proyecto que menos le guste. Una vez que haya hecho la tarea más difícil o la que menos le guste, el resto por lo general le resultará más fácil. 2. Reserve su tiempo. Fije un plazo de tiempo realista para efectuar tareas concretas. Si no cuenta con un plazo establecido, es probable que pierda el tiempo. 3. Haga pausas breves y regulares. Su mente descansará y usted se sentirá más capaz de concentrarse después de una pausa. Las pausas breves y regulares mejoran su aprendizaje. 4. Adáptese. Cuando está cansado, realice las tareas que le hagan pensar menos. 5. Premiese. Si completa la tarea en un tiempo determinado, premiese con algo que le guste, un dulce, tiempo para hacer algo que disfrute, etc. Analizar. ¿Qué le da mejor resultado para terminar las tareas? Los exámenes se suelen utilizar para demostrar lo bien que se ha aprendido algo. A continuación, se presentan varias maneras de rendir mejor los exámenes. Antes del examen, estudie con regularidad el material sobre el cual se le evaluará. Duerma lo suficiente. Coma alimentos nutritivos y beba suficiente agua. Ore antes de estudiar y antes de rendir el examen. Asegúrese de tener lo que necesite para el examen: lápiz, calculadora, herramientas, etc. Durante el examen, confíe en lo que sabe. Sea honrado, no copie. Controle el tiempo. Al empezar cada pregunta o sección, decida cuánto tiempo puede dedicarle. Lea y vuelva a leer atentamente las instrucciones. ¿Qué es lo que realmente se pregunta? Responda las preguntas más fáciles primero para ganar confianza y luego regrese a las demás. Analizar. ¿Qué ha hecho para prepararse y rendir exámenes eficazmente? El proceso de aprendizaje no tiene fin. Debemos leer, debemos observar, debemos asimilar y debemos meditar en aquello a lo que exponemos nuestras mentes. Creo en la evolución de la mente, del corazón y del alma de la humanidad. Creo en el mejoramiento, creo en el progreso. Enseñanzas de los presidentes de la Iglesia, Gordon B. Hinckley. Analizar. ¿Qué es lo más importante que ha aprendido en esta clase? Meditar. En forma individual, piense en lo que aprendió el día de hoy y considere lo que el Señor desea que usted haga. Lea el pasaje de las Escrituras o la cita siguiente y escriba la respuesta a las preguntas. ¿Cuáles son las cosas más valiosas que aprendí el día de hoy? ¿Qué haré como resultado de lo que aprendí hoy? Si hacen su parte para obtener conocimiento, el Espíritu Santo les iluminará la mente. A medida que se esfuercen por mantenerse dignas, el Espíritu Santo las guiará e iluminará su aprendizaje. Mary M. Cook. Comprométase.
Lea en voz alta cada uno de los compromisos a su compañero de acción. Haga la promesa de cumplir con sus compromisos y firme abajo. Mis compromisos. A. Practicaré y compartiré el principio de mi fundamento de esta semana. B. Actualizaré mi plan de autosuficiencia según resulte necesario. C. Practicaré uno de los siguientes hábitos o técnicas. Haga un círculo alrededor de uno de los elementos siguientes o anote otro abajo. Reforzar los hábitos de estudio, leer y escribir eficazmente, completar las tareas o prepararme para los exámenes. D. Me pondré en contacto con mi compañero de acción y lo apoyaré. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.